Bienvenidos a Observauto, hoy 7 de febrero de 2025. Y tenemos que hablar de un evento, sin duda, ha sacudido el mundo de los autos clásicos. Me refiero a la subasta de un Mercedes-Benz TB190 y 6R Streamliner de 1954. Es realmente un hito en el mundo del coleccionismo. No todos los días se tiene la oportunidad de adquirir una pieza de la historia de la Fórmula 1 con un valor tan significativo. Exactamente. Y más si tenemos en cuenta que este vehículo, con número de chasis 00009-54, fue pilotado por leyendas como Juan Manuel Fangio y Stirling Moss. La subasta se realizó en el Museo Mercedes-Benz en Stuttgart por la casa RM Sotheby's y alcanzó la impresionante cifra de $53.917.370. Una cifra que lo ubica entre los autos de gran premio más valiosos jamás vendidos en subasta. Aunque, no supera el récord del Mercedes-Benz 300 SLR, Uhlenhaut Coupé, que en 2022 se vendió por 135 millones de euros. Hablando de cifras, me pregunto, ¿qué hace que este W196R sea tan especial para los coleccionistas? ¿Por qué despierta tanto interés en el mundo del automovilismo? Bueno, para empezar, el W196R es un auto con una historia rica en competición. Recordemos que debutó en 1954 en el Gran Premio de Francia precisamente con la carrocería Streamliner, logrando un doblete histórico. Además, es un auto con una tecnología innovadora para su época, como su motor de 8 cilindros en línea de 2.5 litros con inyección directa de combustible. Inyección directa en 1954. Debe haber sido una tecnología revolucionaria para la época. Lo fue, imagínate, derivada de los motores de aviación de la Segunda Guerra Mundial. Mercedes-Benz la adaptó con gran éxito a este modelo y se ofrecían dos variantes de carrocería, además de la Streamliner, que mencionábamos, para circuitos de alta velocidad, estaba la versión de ruedas descubiertas, más adecuada para trazados sinuosos. Claro, recordemos que en esa época la Fórmula 1 se corría en circuitos muy diversos, desde los veloces como Monza hasta los más técnicos como Nürburgring. Y hablando del chasis 00009-54, ¿qué podemos destacar de su participación en las carreras? Juan Manuel Fangio con una versión modificada del W190 y 6R, que usaba un motor de 3 litros, ganó el Gran Premio de Buenos Aires en 1955. Y hablando de Stirling Moss, no podemos olvidar su participación en el Gran Premio de Italia de ese mismo año, 1955, donde logró el récord de vuelta en Monza, nada más y nada menos. Efectivamente, y lo logró con la carrocería Streamliner, demostrando su gran aerodinámica en circuitos de alta velocidad. Es increíble cómo este W190 y 6R ha llegado hasta nuestros días en un estado de conservación impecable. ¿Cómo fue su recorrido hasta la subasta? Imagino que ha pasado por diferentes manos a lo largo de los años. Este vehículo tiene una historia particular. Fue donado al Museo del Indianapolis Motor Speedway en 1965, donde permaneció en perfectas condiciones durante casi 6 décadas. Casi 60 años en un museo. Un verdadero privilegio para los que pudieron admirarlo aquí. Sin duda. De hecho, durante ese tiempo participó en eventos de renombre como el Pebble Beach Concours d'Elegance. Y antes de la subasta, los expertos de Mercedes-Benz certificaron su autenticidad. Comprendo. Un proceso riguroso para garantizar la originalidad de una pieza tan valiosa. Esta venta marca un antes y un después en el mundo del coleccionismo. Totalmente de acuerdo. Los Mercedes-Benz W190 y 6R son extremadamente exclusivos y solo unos pocos privilegiados tienen la fortuna de poseer uno. Y hablando de la exclusividad de este auto, ¿qué crees que ha llevado a que alcance un precio tan alto en la subasta? Más allá de su historia en la competición y su excelente estado de conservación, ¿qué otros factores han influido en su valor? Es una combinación de factores, sin duda. Por un lado, tenemos la importancia histórica del W190 y 6R como uno de los autos más exitosos en la historia de la Fórmula 1. Sus victorias en grandes premios, los récords de vuelta y la asociación con pilotos legendarios como Fangio y Moss contribuyen a su aura de leyenda. Entiendo, la historia del auto y sus logros deportivos son fundamentales para los coleccionistas. Exactamente. Y no podemos olvidar la rareza del W190 y 6R. Se fabricaron muy pocas unidades y aún menos han sobrevivido hasta nuestros días en un estado original. Es decir, la ley de la oferta y la demanda también juega un papel crucial en el precio final. A mayor rareza y demanda, mayor será el valor del auto. Precisamente. Y en este caso, la demanda por el W196R es altísima. Es un auto que despierta pasiones entre los coleccionistas. Y no es de extrañar que estén dispuestos a pagar grandes sumas por él. Y hablando de pasiones, ¿qué crees que siente un coleccionista al poseer un auto como este?
Más allá de la inversión económica, ¿qué tipo de conexión se establece con una pieza histórica como el W190 y 6C? Creo que es una mezcla de admiración por la historia del automovilismo, la pasión por la ingeniería y la mecánica, y el orgullo de poseer una pieza única y repetible. Es decir, no se trata solo de tener un auto, sino de poseer un pedazo de historia, una obra de arte que representa una época dorada del automovilismo. Exacto. Y para muchos coleccionistas, el W196R es mucho más que eso. Es un símbolo de la excelencia, la innovación y la búsqueda constante de la perfección que caracterizaba a Mercedes-Benz en aquella época. Y esa búsqueda de la perfección se vio reflejada en cada detalle del W190 y 6R, desde su diseño aerodinámico, que le permitía alcanzar velocidades increíbles, hasta su potente motor de 8 cilindros, que rugía con fuerza en las pistas. Cada elemento del W196R estaba diseñado para maximizar el rendimiento y la eficiencia. No era un auto para pasear, era un auto para competir y ganar. Y hablando de rendimiento del W190 y 6R, recordemos que este auto no solo fue veloz, sino también muy fiable. Su motor de inyección directa que mencionábamos antes le permitía funcionar con gran eficiencia y sin problemas mecánicos. La fiabilidad era crucial en la Fórmula 1 de aquella época. Las carreras eran largas y exigentes, y los autos debían ser capaces de soportar las condiciones más extremas sin sufrir averías. Y el W190 y 6R demostró su fiabilidad en múltiples ocasiones, logrando victorias en algunos de los circuitos más difíciles del mundo, como el Nürburgring en Alemania. La victoria de Fangio en el Nürburgring en 1954 fue una muestra de la capacidad del W190 y 6R para superar los desafíos más exigentes. Esa carrera fue una verdadera batalla contra el crono y contra las adversidades, y Fangio demostró su maestría al volante, llevando al W190 y 6E a la victoria. Fangio era un piloto excepcional, con un talento natural para la velocidad y el control. Sabía cómo llevar al límite al Bull 196 r sin perder la compostura. Y esa combinación de talento al volante y tecnología de vanguardia fue la clave del éxito del W190 y 6R en la Fórmula 1. Sin duda. El W190 y 6R era un auto adelantado a su tiempo, que marcó un antes y un después en la historia de la Fórmula 1. Y hablando de la historia del W190 y 6R, no podemos olvidar que este auto no solo triunfó en la Fórmula 1, sino que también sentó las bases para el desarrollo de otros autos de carreras emblemáticos de Mercedes-Benz. El Mercedes-Benz 300 SR, también conocido como Alas de Gaviota, fue un auto deportivo que heredó gran parte de la tecnología del W190 y 6R, como la inyección directa de combustible y el ligero chasis tubular. El 300 SLR fue un éxito rotundo en las carreras de resistencia, logrando victorias en pruebas tan prestigiosas como la Mille Miglia, la Targa Florio y el Tourist Trophy. Lamentablemente, la carrera del 300 SLR se vio truncada por el trágico accidente de Le Mans en 1955, que llevó a Mercedes-Benz a retirarse de la competición durante varias décadas. A pesar de su corta vida en las pistas, el 300 SLR dejó una huella imborrable en la historia del automovilismo y su legado sigue vivo gracias a modelos como el SSC AMG y el AMG GT, que se inspiran en su diseño y espíritu deportivo. La conexión entre el W190 y 6R y el 300 SLR es un ejemplo de cómo la innovación y la pasión por la competición pueden dar lugar a una saga de autos legendarios. Y hablando de autos legendarios, volviendo al W196R, me gustaría que nos centráramos en el motor de este auto, ya que ha sido mencionado como uno de los elementos clave de su éxito. Claro, el motor del W196R era una obra maestra de la ingeniería. ¿Podrías contarnos un poco más sobre su diseño y sus características? ¿Qué lo hacía tan especial para la época? Con gusto. El W196R contaba con un motor de 8 cilindros en línea, una configuración poco común en la Fórmula 1 de la época, que solía utilizar motores de 4 o 6 cilindros. Este motor de 8 cilindros, con una cilindrada de 2.5 litros, era capaz de generar una potencia considerable para su tamaño, gracias a la inyección directa de combustible. La inyección directa de combustible era una tecnología revolucionaria para la época, ¿verdad? Sí, era una tecnología derivada de los motores de aviación de la Segunda Guerra Mundial, que Mercedes-Benz adaptó con gran éxito a sus autos de carreras. La inyección directa permitía una combustión más eficiente, lo que se traducía en una mayor potencia y un menor consumo de combustible. Entiendo. ¿Y qué otras características destacaban en este motor?
Además de la inyección directa, el motor del Woto 196LR contaba con otras características innovadoras, como las válvulas desmodrómicas, que permitían un control más preciso del movimiento de las válvulas a altas revoluciones, lo que mejoraba el rendimiento del motor. Las válvulas desmodrómicas eran una tecnología poco común en la Fórmula 1 de la época. ¿No es así? Así es. La mayoría de los motores de la época utilizaban un sistema de muelles para el cierre de las válvulas, pero Mercedes-Benz optó por un sistema desmodrómico, en el que las válvulas se abrían y cerraban mediante un sistema de levas y palancas, lo que permitía un control más preciso y una mayor fiabilidad a altas revoluciones. Y esa precisión y fiabilidad se traducían en una mayor potencia y rendimiento en la pista. Exactamente. El W196R era un auto que podía alcanzar velocidades increíbles gracias a su potente motor y a su diseño aerodinámico. Y hablando del diseño aerodinámico del W196R, ¿qué podemos destacar de su carrocería? La carrocería del W196R era una obra maestra de la aerodinámica. Se ofrecía en dos variantes, la Streamliner, diseñada para circuitos de alta velocidad, y la de ruedas descubiertas más adecuada para trazados sinuosos. La carrocería Streamliner era especialmente llamativa, con su diseño futurista y su afilada nariz. La Streamliner estaba diseñada para reducir al mínimo la resistencia al viento, lo que permitía al W196R alcanzar velocidades más altas en circuitos como Monza o Reims. Su diseño, con una cabina cerrada y una cola alargada, se inspiraba en los aviones de la época y era una muestra de la búsqueda de la perfección aerodinámica por parte de Mercedes-Benz. Y esa búsqueda de la perfección también se reflejaba en la elección de los materiales para la carrocería, ¿verdad? Así es. La carrocería del W196R estaba fabricada con una aleación de magnesio llamada Electron, que era extremadamente ligera y resistente, lo que contribuía a mejorar el rendimiento del auto. El uso de materiales ligeros era crucial en la Fórmula 1 de la época, ya que permitía reducir el peso del auto y mejorar su agilidad y velocidad. Exactamente. Y Mercedes-Benz fue pionera en el uso de materiales ligeros en la Fórmula 1, lo que le dio una ventaja significativa sobre sus rivales. Y hablando de las ventajas del W190 y 6R, ¿qué otros elementos destacaban en su diseño y tecnología? Bueno, además del motor y la carrocería, el WC190 y 6R contaba con un chasis tubular de acero muy ligero y resistente, que le daba una gran rigidez y estabilidad. Un chasis rígido era fundamental para el manejo del auto, especialmente en curvas de alta velocidad. Así es. Y el chasis tubular del WI-190 y 6R estaba diseñado para absorber las fuerzas generadas en las curvas y mantener el auto estable. Y hablando de la estabilidad del W190 y 6R, ¿qué podemos decir de su sistema de suspensión? El W190 y 6R contaba con un sistema de suspensión independiente en las 4 ruedas, lo que le daba una gran estabilidad y agarres a pista. La suspensión independiente era una tecnología innovadora para la época, ¿verdad? Sí, la mayoría de los autos de la época utilizaban un sistema de suspensión rígida, que no era tan efectivo como la suspensión independiente. La suspensión independiente permitía que cada rueda se moviera de forma independiente, lo que mejoraba el contacto con el suelo y la estabilidad del auto. Exactamente. Y el W190 y 6R era un auto que se caracterizaba por su gran estabilidad y agarre en la pista, gracias a su sistema de suspensión independiente. Y hablando de la garra del W196R, ¿qué podemos decir de sus frenos? Eran capaces de detener a este bólido con seguridad. Los frenos de W196R eran otro elemento clave de su rendimiento. Contaba con frenos de tambor hidráulicos en las 4 ruedas, que eran muy potentes para la época. Los frenos de tambor eran la tecnología estándar en la Fórmula 1 de la época, ¿verdad? Sí, pero Mercedes-Benz había perfeccionado el diseño de sus frenos de tambor, lo que les permitía ofrecer una gran potencia de frenado y una buena resistencia al fading. El fading era un problema común en los frenos de tambor, especialmente en carreras largas y exigentes. El fading se produce cuando los frenos se sobrecalientan, lo que reduce su capacidad de frenado. Pero los frenos del W190 y 6R estaban diseñados para minimizar el fading, lo que le daba una ventaja significativa sobre sus rivales. Y esa ventaja en la frenada Se sumaba a su potencia, su aerodinámica y su manejo para convertir al W190 y 6R en un auto ganador. Y hablando de manejo, este auto debía ser un desafío para los pilotos de la época, ¿verdad? Claro, el W196 era un auto exigente que requería gran habilidad y experiencia para dominarlo. Era un auto con pendencia al sobreviraje, especialmente a altas velocidades, lo que lo convertía en un reto incluso para pilotos como Fangio y Moss. Imagínate la destreza que se necesitaba para controlar un auto así en circuitos como Nürburgring, con sus curvas cerradas y cambios de rasante. Exactamente, los pilotos debían tener un control absoluto del auto para evitar accidentes. Y no olvidemos que en aquella época las medidas de seguridad eran mínimas.
Es cierto, los autos no contaban con las protecciones que tienen los autos de carreras modernos y los circuitos eran mucho más peligrosos. Y hablando de seguridad, ¿qué medidas se tomaban en la época para proteger a los pilotos? Las medidas de seguridad en la Fórmula 1 de los años 50 eran muy básicas. Los autos no contaban con cinturones de seguridad ni con estructuras de protección como los actuales halos, los cascos eran de cuero y los monos no ofrecían mucha protección en caso de incendio. Es decir, los pilotos se exponían a un gran riesgo en cada carrera. Así es, la Fórmula 1 era un deporte mucho más peligroso en aquella época y lamentablemente hubo varios accidentes mortales durante esos años. Es cierto, la historia de la Fórmula 1 está marcada por tragedias que nos recuerdan los riesgos que asumían los pilotos en la búsqueda de la gloria. Afortunadamente, la seguridad en la Fórmula 1 ha mejorado considerablemente a lo largo de los años gracias a la introducción de nuevas tecnologías y medidas de protección. Y hablando de la evolución de la tecnología en la Fórmula 1, me gustaría que volviéramos al Auto 196R y nos centramos en un aspecto que ya hemos mencionado, pero que creo que merece una mayor atención: su sistema de inyección directa de combustible. La inyección directa de combustible fue una innovación revolucionaria en el mundo del automovilismo, y el W196R fue uno de los primeros autos de carreras en utilizar esta tecnología. ¿Podrías explicarnos con más detalle cómo funciona la inyección directa de combustible y cuáles son sus ventajas? Claro, con gusto. En un motor de inyección directa, el combustible se inyecta directamente en la cámara de combustión, en lugar de hacerlo en el colector de admisión, como en los motores de inyección indirecta. Esto permite una combustión más eficiente, lo que se traduce en una mayor potencia, un menor consumo de combustible y una reducción de las emisiones contaminantes. Es decir, la inyección directa de combustible no solo mejora el rendimiento del motor, sino que también lo hace más ecológico. Sí, exactamente. Y el W196R fue uno de los pioneros en la utilización de esta tecnología, que luego se popularizó en los autos de carreras y de calle. Y hablando del impacto del W196R en el mundo del automovilismo, me gustaría que nos centráramos en su influencia en el diseño y la tecnología de otros autos de carreras. El W196R fue un auto que marcó una época, y su influencia se puede apreciar en muchos autos de carreras posteriores. Su diseño aerodinámico, su chasis tubular, su suspensión independiente y sus frenos de tambor sentaron las bases para el desarrollo de los autos de carreras modernos. Es decir, el W196R fue un laboratorio rodante, donde se probaron muchas tecnologías que luego se aplicarían a otros autos de carreras. Así es, el W196R fue un auto innovador que empujó los límites de la tecnología en la Fórmula 1, y su legado sigue vivo en los autos de carreras que vemos hoy en día. Y hablando del legado del W196R, me gustaría que nos centráramos en su impacto en la cultura popular. ¿Cómo ha trascendido este auto el ámbito del automovilismo para convertirse en un ícono? El W196R es un auto que ha capturado la imaginación del público desde su aparición en la Fórmula 1. Su diseño elegante, su historia legendaria y su exclusividad lo han convertido en un objeto de deseo para muchos, y su imagen ha sido reproducida en innumerables obras de arte, juguetes, maquetas y artículos de colección. Es decir, el W196R ha traspasado las fronteras del automovilismo para convertirse en un símbolo cultural. Exactamente. El W196R es un símbolo de la velocidad, la belleza y la ingeniería alemana, y su influencia se puede apreciar en la cultura popular, la moda y el diseño contemporáneo. ¿Podrías mencionar algunos ejemplos concretos de cómo el W196R ha influido en la cultura popular? Por supuesto. El W196R ha aparecido en películas, series de televisión, videojuegos y anuncios publicitarios. Su imagen se ha utilizado para vender todo tipo de productos, desde ropa hasta relojes. Y hay numerosos clubes de fans del W196R en todo el mundo que organizan eventos y exposiciones dedicadas a este auto. Es increíble cómo un auto de carreras puede tener un impacto tan profundo en la cultura y la sociedad. El W196R es un ejemplo de cómo la pasión por la velocidad y la competición puede trascender las fronteras del automovilismo para convertirse en un fenómeno cultural. Y si hablamos del valor del W196R para los coleccionistas, no podemos olvidar que este auto no solo es un objeto de deseo por su historia y su exclusividad, sino que también es una inversión que ha demostrado ser muy rentable a lo largo de los años. Es cierto, los autos clásicos, especialmente los que tienen un palmarés deportivo importante y un buen estado de conservación, suelen aumentar su valor con el tiempo.
Y el W196R es un claro ejemplo de ello. Su precio en las subastas ha ido aumentando de forma constante en las últimas décadas y la venta del chasis 00009/50 y 4 en 2025 por más de 50 y $3 millones demuestra que el interés por este auto sigue siendo muy alto. Y hablando de este 296R en particular, el que fue subastado recientemente, ¿qué lo hacía tan especial? ¿Por qué crees que alcanzó un precio tan elevado? Este W196R con chasis 00009/50 y 4 tenía varias características que lo hacían único y que justificaban su alto precio. Para empezar, era uno de los pocos W196R que se conservaban en un estado original sin modificaciones importantes. Es decir, era un auto auténtico con todas sus piezas originales. Exactamente. Y eso es algo que los coleccionistas valoran mucho, ya que les permite tener una conexión más directa con la historia del auto. Y además de su autenticidad, ¿qué otros factores influyeron en su alto precio? Su historial en competición también era muy importante. Este W196R fue pilotado por Juan Manuel Fangio en el Gran Premio de Buenos Aires de 1955, donde logró la victoria. Es decir, no solo era un auto auténtico, sino que también tenía un palmarés deportivo importante. Así es, y eso lo convertía en una pieza aún más deseable para los coleccionistas. Y hablando de los coleccionistas, ¿qué tipo de persona suele comprar un auto como el W196R? Los compradores de autos como el W196R suelen ser personas con una gran pasión por el automovilismo que buscan poseer una pieza de la historia. Es decir, no son simples compradores de autos, sino que son auténticos coleccionistas que valoran la historia, la exclusividad y la belleza de estos autos. Exactamente. Y el W196R es un auto que cumple con todos esos requisitos. Y hablando de la belleza del W196R, no podemos olvidar su icónico diseño que ha inspirado a generaciones de diseñadores y artistas. El W196RR es un auto con una estética atemporal que sigue siendo admirado hoy en día por su elegancia y su deportividad. Su carrocería Streamliner, con sus líneas fluidas y su afilada nariz, es una obra maestra de la aerodinámica. Y su color plateado, que se ha convertido en sinónimo de la marca Mercedes-Benz, le da un toque de distinción y sofisticación. El W196R es un auto que no pasa desapercibido y que siempre atrae las miradas allá donde va. Y hablando de su impacto visual, no podemos olvidar que el W196R también ha sido protagonista de numerosas películas, documentales y series de televisión, lo que ha contribuido a su popularidad. El W196R es un auto que ha trascendido el ámbito del automovilismo para convertirse en un icono cultural. Y su legado sigue vivo hasta nuestros días, inspirando a generaciones de aficionados y profesionales del motor. Y hablando del futuro, ¿crees que el W196R seguirá siendo un auto tan codiciado en los próximos años? Sin duda alguna. El W196R es un auto que tiene todos los ingredientes para seguir siendo un objeto de deseo para los coleccionistas. Su historia, su rareza, su belleza y su significado cultural lo convierten en una inversión segura que probablemente seguirá aumentando su valor con el tiempo. Y el interés por los autos clásicos sigue creciendo en todo el mundo, lo que asegura que el W196R seguirá siendo uno de los autos más codiciados del mercado. Y hablando del mercado de autos clásicos, ¿crees que veremos más ventas de W196R en los próximos años? Es posible. Hay muy pocos W196R en manos privadas, pero es posible que algunos coleccionistas decidan poner a la venta sus autos en algún momento. Sería un evento extraordinario que sin duda atraería la atención de coleccionistas de todo el mundo. Y sería una oportunidad única para admirar de cerca una de las joyas de la historia del automovilismo. Y hablando de oportunidades únicas, no podemos olvidar que el W196R fue un auto que marcó una época en la Fórmula 1 y que su legado sigue vivo hasta nuestros días. Su tecnología innovadora, su diseño aerodinámico y su palmarés deportivo lo convierten en un auto excepcional que siempre será recordado como uno de los mejores de la historia. El W196R es un símbolo de la pasión por la velocidad, la búsqueda de la excelencia y el espíritu pionero de Mercedes-Benz. Y su historia nos recuerda que la innovación, la dedicación y el trabajo en equipo pueden dar lugar a resultados extraordinarios. Y con esto concluimos nuestra inversión en la historia del Mercedes-Benz W196D, un auto que ha dejado una huella imborrable en la historia del automovilismo. Esperamos que hayan disfrutado de este viaje al pasado y que compartan nuestra pasión por los autos clásicos. No olviden seguir a Observauto en todas las redes sociales para que observemos más autos juntos.